una reunión muy importante, muy necesaria entre la mesa de enlace, los integrantes de esa mesa son los dirigentes del campo, y el ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Cuáles fueron las definiciones, Juli? Bueno, lo que se pusieron de acuerdo es que va a haber una mesa de trabajo para anunciar medidas para el sector el 1 de febrero. Lo que está pidiendo el sector es que, bueno, que se agilicen distintas medidas de alivio fiscal, decretos de emergencia, lo que tiene que ver con el cese del pago de anticipo de ganancias, o sea, todas medidas que ayuden al productor a pasar este momento en los que ya estamos hablando de pérdidas de 10.000 millones de dólares por la sequía. Lo que se acordó es conformar esta mesa y llegar para el 1 de febrero con medidas que van a ser anunciadas por el ministro Massa. Bien, si querés lo escuchamos a Massa, lo que decía en la conferencia de prensa. Entendemos que si uno de los grandes motores de la economía argentina tiene problemas, lo que tenemos que hacer es tratar de repararlos y tratar de garantizar que ese motor siga funcionando lo mejor posible. Muchas de las cuestiones de las emergencias de alguna manera también necesitan y vamos a necesitar de la colaboración de provincias y municipios. Queremos tomarnos no más de 5 días de trabajo juntos para después establecer respuestas. El 1 de febrero tenemos que estar dando respuesta. El año pasado tuvimos el récord de exportaciones argentinas y el récord de exportaciones del sector agroindustrial, más allá de que venimos con 3 años de muy mal clima, y eso de alguna manera habla de la importancia y la potencia que en nuestra economía representa el sector agropecuario y agroindustrial. Bueno, habla de 5 días de trabajo, como lo decías también vos, Juli, una mesa de trabajo para dar algunas definiciones el 1 de febrero. Pero para profundizar un poco más sobre el tema, lo invitamos a Luis Miguel Echeverre, ex mesa de enlace y además ex ministro de Agricultura. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ve esta propuesta de Sergio Massa, el ministro de Economía, de una mesa de trabajo de 5 días para dar respuestas el 1 de febrero? Y bueno, me parece que no hay que pensar tanto para poder encontrar solución al daño que ya tiene el campo. Lamentablemente las lluvias de anoche llegaron muy tarde, el daño ya está hecho, la pérdida ya se puede cuantificar entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, seguramente recordarán la gran sequía que hubo en el año 2018, eso produjo una reducción de ingresos de 8.000 millones de dólares y recordaremos todos los problemas económicos que trajo al país. Bueno, hoy estamos hablando entre 10.000 y 15.000 y se produce el absurdo de que todavía no se ha resuelto, por ejemplo, eliminar los anticipos de ganancia o reducir las retenciones. Va a haber muchísimos productores que si no se hace esto van a terminar pagando retenciones sobre pérdidas. Claro, o sea que porque cuando hay una emergencia, Luis, cuando hay una emergencia, como la nombra incluso Massa, lo escuchábamos recién, habla de la emergencia y de que hay que pedir colaboración, pero la colaboración la tiene que otorgar el gobierno a los productores cuando hay una emergencia. Y bajar las retenciones sería una colaboración, pero eso no lo tienen en cuenta, no piensan hacer, no piensan bajar las retenciones. Pero aparte un número mucho más gráfico, pérdidas entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Y el fondo de emergencias son alrededor de 1.000 millones de pesos. Y eso tienen que pensar 5 días, que hablar con los gobernadores y los intendentes para decidir. La verdad que es medio, digamos, subestimar a los productores de toda la Argentina, hacer un planteo. Aparte que se va a formar una comisión. Acá hay que ir al punto de la cuestión. El gobierno simplemente ve al campo como una fuente de ingresos, jamás ha tenido una política pro producción, ¿no? Sino todo lo contrario. Y bueno, y este es el momento de exigirle que reduzca la presión impositiva, porque tenemos que recordar también a la opinión pública que las retenciones se aplican después también de todos los impuestos que paga toda la economía. Claro, o sea, el campo paga ingresos brutos, impuesto inmobiliario, paga impuestos a las ganancias, tasas. Y aparte, en el caso de la soja, le retienen el 33%, en este caso de lo que va a perder. Ojalá pueda dar un ejemplo que se entienda gráfico, sí, ¿no? Sí. Si uno el rinde de indiferencia, o sea, lo que tiene que producir para no perder plata es 10,
y uno cosecha 8, un tercio de ese 8, el 33%, se lo va a quedar el Estado. Claro. Es un O sea, socio. eso es un absurdo. Es un socio. Cuando se dice que el Estado es socio, un socio que en realidad no invierte nada, sino que lo invierte el otro, es como si vos tuvieras un socio y tu socio invierte todo, pero vos igual le pedís una parte de eso que invierte, aunque pierda. O sea, si pierde Aunque por la pierda, sequía, igual se la pido. Ese es el absurdo, no se me ocurre algún ejemplo que sea más gráfico, pero esa es la voracidad que está pidiendo el productor que la quite este año. Aparte, ya lo hizo con el dólar soja en 2 oportunidades. ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirvió el dólar soja? Nada. ¿Qué No, pero consecuencia ¿a concreta ustedes le hubo? sirvió, digamos, al campo le sirvió para algo? No, para nada, para nada. O sea, el dólar soja, lo más gráfico que podemos transmitir, es como un adelanto de sueldo. Sí. Uno es un alivio hoy, pero es plata que va a faltar mañana. O sea, esa soja que se vendió ya no va a volver a estar hasta que se siembre en octubre de este año y se coseche en el otoño de 2024. O sea que cuestiones, a ver, respuestas concretas a cuestiones concretas, el tema de que el daño ya está hecho, que tiene que reducir retenciones sí o sí, y aparte, las secuelas de esta sequía van a seguir, y hay que tener en cuenta algo muy sensible que es el tema de la carne. La carne en el último año tuvo un atraso en el precio de 50% con respecto a la inflación. Así es. Es muy probable que con esta sequía haya una reducción de la oferta y se actualice el precio de la carne. Ojo de no demonizar a los productores una vez que ese precio vaya a buscar, digamos, el valor lógico que debe tener. Claro, porque... Pero son todas consecuencias que todavía no están medidas de esta gran sequía que, bueno, que es histórica en muchos lugares del país. Sí, porque después van a decir que la culpa la tienen los productores de carne, que por eso están altos los precios, ¿no? Pero quiero compartir con usted, Luis Miguel, unas declaraciones que hizo Jorge Chemes de la Confederación Rural Argentina. ¿Lo escuchamos, le parece? ¿Cómo no? Básicamente lo que hicimos es acordar una metodología de trabajo con reuniones por cada rubro de lo que estamos pidiendo, sea el rubro impositivo, el rubro financiero y obviamente el resto de las necesidades que tiene el campo. Estas reuniones que van a ser reuniones, no sé si llamarles técnicas, pero donde se va a avanzar concretamente en cada tema, se van a desarrollar en el término de esta semana que viene. El lunes vamos a tener un cronograma de fechas de reuniones de estas comisiones, de estos grupos de trabajo, porque lo más importante que se anunció es que el 1 de febrero va a haber medidas concretas. Se está tomando conciencia de la gravedad y de que evidentemente este problema climático no le afecta solamente al bolsillo del productor, también están comprometidos los recursos del país acá. Bueno, Luis, lo escuchaba usted, a Chemes decía que confía en este trabajo, que va a ser un trabajo de repaso de lo que tiene que ver con lo técnico, ¿no? Y que el 1 de febrero va a haber anuncios. ¿Usted confía que esto va a suceder, que esto va a avanzar? Bueno, está fuera de mi alcance poder decir eso, ¿no? Si va a suceder o no. Lo que estoy seguro es que si no hace algo contundente va a haber un malestar muy grande en los productores. Y contundente es lo que estamos hablando, reducción sensible de las retenciones, eliminar el anticipo de ganancias. O sea, ya sabemos que el productor perdió. Es un absurdo pedirle un anticipo de ganancias sobre una pérdida. O sea, la verdad que es un agravio directamente. Si tanto dicen que es el motor de la economía como lo es, el 75% de los ingresos del país lo genera el campo y es responsable de un tercio de la mano de obra. Bueno, no vemos que el gobierno esté, digamos, pensando en cuestiones de fondo. Vamos a ver qué dicen el 1 de febrero, pero me suena que es una dilación y que el 1 a lo mejor anuncian algo y que después vamos a ir al 15, al 18, al 25, lo que sea, y no va a haber nada concreto. El campo necesita una respuesta a la altura del inversor que es y de lo que genera para el país. Luis, sí, le hago una consulta. Con respecto, mucho se habla de las pérdidas en términos de exportaciones, pero poco se habla del impacto en la economía del interior, ¿no? ¿Cómo impacta la sequía en lo que es la economía del interior de la Argentina? Bueno, esa pregunta es muy importante porque están
digamos, tan central la importancia que tiene el campo en la Argentina, está comprobado que el 80% de lo que se genera en los campos se invierte en el lugar donde se produce. Y esa pregunta digamos, es muy importante porque ya lo están viviendo al problema económico todas esas comunidades. Todo esto significa que en todos esos pueblos, ciudades del interior, va a haber menos viajes de camión, va a haber menos trabajo en las estaciones de servicio, en los restaurantes, en los hoteles, en los talleres, en las gomerías, los vendedores de insumos. Es plata que no va a estar. Es difícil imaginar, no es fácil imaginar cuánto es 10.000 o 15.000 millones de dólares, pero es muchísima plata que no va a derramar este año el campo en esas comunidades. Por eso decía muy bien Cheme, que no solamente es una cuestión del productor, sino que es una cuestión, digamos, del país. Y no se ve, digamos, que el gobierno lo esté tomando con la seriedad que se tiene que tomar. Imagínense, ya tendrían que haber tomado las medidas, y no es cuestión de tanto diálogo. Es más, tendrían que estar viendo de dónde va a salir la plata, otra cuestión importante, para la próxima siembra. Recuerden que el productor siembra en general 2 veces por año, la cosecha fina, la cosecha gruesa, y con lo que produce siembra o compra los insumos para la próxima campaña. Bueno, ¿qué va a hacer en el invierno? ¿De dónde va a sacar la plata para sembrar en julio el trigo? O en la primavera que viene el maíz y la soja de la campaña siguiente. Todas cuestiones que necesitan una solución rápida y que ni más ni menos, en el caso de la siembra, estamos hablando de alrededor de 12.000 millones de dólares, que es lo que invierten los agricultores año a año en nuestro país. Luis, quiero compartir con usted una reacción que tuvo el secretario de Industria, Mendiguren, con una de las periodistas que trabajan para La Nación, Diego Legüen, ante una pregunta básica. Escúchelo. Hay un paliativo, dicen, de 15.000 millones de dólares que va a afectar a las sequías. Son divisas con las que el gobierno no va a contar. Con las que el Estado no va a contar, quizás. ¿Estás contento? No, ¿cómo voy a estar contento? Todo lo contrario. Bueno, pero por eso. Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a estar contento? Parecería, por cómo lo preguntás, por supuesto, es un problema de todos. Y nosotros hay cosas que podemos hacer, decretos para que llueva, todavía no. Así que lo que tenemos que hacer como gobierno, hacer lo que tenemos que hacer, venir, escuchar, evaluar, ver qué se puede hacer concretamente. Lo importante es que hay una actitud, es la actitud de llegar, escuchar otra cosa que yo sepa, salvo que La Nación Más tenga otra propuesta. Bueno, nombra a La Nación Más, Luis, dice si estamos contentos de lo que está sucediendo y habla de la actitud, ¿no? La cuestión es la actitud, está hablando de su propia actitud. ¿Usted cómo ve la actitud de Mendiguren, Luis? No, muy reprochable, no corresponde que un funcionario se dirija así a un medio de comunicación y mucho menos a un sector. Aparte, no alcanza. ¿Qué respuesta es? Venimos a escuchar, no podemos hacer llover. Ellos pueden sacar las retenciones, claro. Mañana si no, quisieran. pero no Ellos pueden eliminar los anticipos de Luis. Ganancia. No pueden, no mañana. Quieren. Bueno, ese es el punto, no lo quieren hacer. Cuando tienen que proteger empresarios prebendarios, amigos de ellos, lo hacen en 2 minutos. Cuando tienen que defender un sector que no le es amistoso con este gobierno, mejor dicho, con las políticas que lleva adelante este gobierno, hay puras excusas para dilatar los temas. Por ahí me parece que pasa la cuestión, por eso se ponen así cuando tienen que hablar del campo, ¿no? Sí, es como que en realidad ponen el foco en algo que no tiene absolutamente ninguna importancia, ¿no? Como una pregunta normal de un periodista. Sin duda, como funcionarios tendrían que decir, señores, estamos pensando cómo reducir impuestos para aliviar la carga al sector del cual vivimos. O sea, el Estado Nacional vive en un 75% de los ingresos del campo. El país vive en un 75% de los ingresos del campo. Y muchos sectores de la economía son deficitarios, o sea, importan más de lo que exportan y necesitan el ingreso de los dólares del campo. De esta manera no va a haber ingresos ya, este año no va a haber por la sequía, pero todavía no se sabe muy bien qué va a pasar el próximo año si es que no hay, digamos, un alivio de la presión impositiva y un financiamiento para que haya cosecha. O sea, es muy grave, no se entiende, digamos,
la mala predisposición que tienen con los productores. Nos toman a los productores como enemigos cuando tendrían que ser los principales aliados. Fíjense, en 3 años no han abierto un mercado, no han hecho una gestión para colocar nuestros productos en otros países, cuando Argentina produce 10 veces más de lo que necesita para consumir. Han cerrado las exportaciones parcialmente de carne. Hoy el 23% de la media res de un animal está prohibido exportar. Produce un atraso en los precios del productor, eso produce menos producción, genera menos producción y hace que los precios suban. Ya pasó en la gestión anterior de este gobierno en los años 2006, 2008, 2010. Entonces siguen cometiendo errores que llevan a que después o los precios suban o haya escasez de producto. Realmente no... Bueno, y eso, digamos, es, entiendo yo, la falta de sintonía que hay entre el campo y el gobierno de esta ideología, porque el productor se ve solamente como un sujeto al cual se le saca y no se le da absolutamente nada a cambio, ni en rutas, ni en apertura de mercados, ni en mejoramiento de la burocracia, o sea, reducción de burocracia. No deberían ser más... Julieta, mi compañera, le quiere hacer una pregunta importante. Yo hago un comentario anterior solamente. Quizás falta plantarse de otra manera, ¿no? No sé, en algún momento se plantaron, hubo un problema gravísimo con la 125. No sé si no es el momento de plantarse otra vez, pero me lo contesta después. Quiero darle lugar a mi compañera que quiere preguntarle algo. Sí, Luis Miguel, usted mencionaba que las lluvias de ayer llegaron tarde. ¿Esto es así, digamos, en líneas generales o puede haber algún cambio, digamos, si hubiera alguna mejora en lo que es el clima? No, llegaron tarde porque cada cultivo tiene su época de siembra. Y esa época de siembra se pasa. Y bueno, y lamentablemente ya se pasó en la soja de primera, en el maíz de primera. Ahora podría haber alguna posibilidad de maíz de segunda, pero al correrse la época de siembra, se corre el riesgo de que al final de la evolución del cultivo le caiga alguna helada temprana y lo queme. O sea que el daño ya está hecho, la pérdida ya está. O sea, bueno, ahora llovió, se verá qué va a pasar en el otoño. Los que hacen ganadería podrán sembrar alguna pastura de invierno, algún verdeo, pero ahora el año agrícola hay que mirar julio la siembra de trigo y en septiembre, en agosto, septiembre el maíz y la soja, ¿no? Y octubre. Pero productivamente el daño está hecho y el impacto que va a tener en la economía de miles de pueblos de la Argentina va a ser absolutamente real. Por eso es importante que el gobierno haga algo concreto y no solamente conversación, ¿no? Luis, bueno, retomo mi pregunta, si le parece. Mi pregunta tenía que ver con si a veces hay falta de volver a plantarse de una manera más contundente desde el campo. Lo que pasa es que eso quizás, digamos, va hacia un choque y a lo mejor no es lo que quiere la mesa de enlace, ¿no? Pero quizás, y como muchas veces vemos que en distintos sectores se plantan, ¿no? Ojalá no lleguemos a eso, ojalá el gobierno entienda que tiene que hacer, pero creo que independientemente del actual gobierno es un mensaje para toda la clase política, para todos los que están o estamos en política, e incluso para el próximo gobierno, ojalá ganen las elecciones Juntos por el Cambio, porque es central que no solamente el campo, toda la economía tenga un orden, que toda la economía pueda tener una previsibilidad y en caso de tener un evento climatológico como este, poder tener herramientas que hagan que se pueda seguir produciendo. Creo que esto hay que tomar nota absolutamente todo, oficialismo, oposición, el campo es central y lamentablemente nos estamos dando cuenta por las malas la importancia que tiene, porque cuando a veces se subestima, dice, no, bueno, pero un poco de retenciones, un poco de tal cosa, subirle los impuestos, subir el impuesto inmobiliario, total, produce mucho. Bueno, ahora se nota que la importancia económica que tiene el campo, como decíamos recién, en miles de pueblos, se nota lamentablemente con la faltante. O sea, tiene que ser una política de Estado
que los sectores que generan empleo, que generan divisas, puedan tener una previsibilidad, y nadie pide nada especial, es simplemente reglas similares a nuestros vecinos. Brasil, Uruguay, Paraguay no tienen retenciones, acceden a los mercados, todo lo que genera el productor a partir de su inversión y su riesgo se vuelca en los pueblos donde se produce, y uno ve países florecientes y países con reservas, países sin inflación, países que tienen ingresos que pueden hacer frente al precio de los alimentos que valen, que tienen un valor, digamos, lógico de acuerdo a esas economías, y progresan. Entonces, parece que en el único lugar que no puede funcionar esto es en la Argentina. Bueno, eso, a mi entender, es culpa de las malas políticas que lleva adelante este gobierno, que nos hacen ir al contrario de lo que es el mundo que progresa, ¿no? Luis Miguel, ayer se conoció que lo que le presentó, digamos, la mesa de enlace al gobierno es también un estudio en el que se estima que si se bajaran más de la mitad de las retenciones, eso tendría solo el costo fiscal que tuvo el dólar soja. ¿Usted cree que con este argumento numérico, o sea, explicándoles que quizá el costo fiscal no es tan alto como la pérdida digamos, del negocio, se puede llegar a buen puerto, o qué sería necesario, ¿no?, para que tengan en cuenta esta baja impositiva? Bueno, la verdad que me pareció fantástica la presentación que se hizo, y muy creativa y muy concreta, ¿no? Porque en definitiva, ¿qué le están diciendo al gobierno? Te estamos pidiendo simplemente lo que ya hiciste 2 veces el año pasado. Entonces, si no lo das, es por terquedad, por tosudez, y no por una, digamos, razón lógica. Si ya lo pudieron hacer 2 veces el año pasado, ¿por qué no lo van a poder hacer ahora? Y encima, digamos, el año pasado pagaron un costo, no hubo un costo fiscal en este aspecto. O sea, acá directamente se reduce algo que de alguna manera no va a entrar, o en buena parte no va a entrar porque no va a estar la producción. Y eso generaría que el productor pueda tener financiamiento propio en buena parte para poder encarar la próxima cosecha y seguir produciendo. Eso me pareció fantástico ese argumento, porque dejó al desnudo el absurdo de los argumentos del gobierno, o los motivos que tiene el gobierno para no facilitarle las cosas a los productores, que simplemente trabajan, invierten y arriesgan con su propio capital. O sea, ese yo creo que es digamos, para el gobierno el mayor pecado, porque eso los hace independientes, ¿no? Distinto sería si le tuvieran que ir a pedir al gobierno algún favor, alguna gauchada o algún privilegio para poder producir. Pero me parece que lo que más bronca le da al gobierno es que el productor es independiente y que es netamente capitalista, que dice, bueno, yo invierto, arriesgo, pongo mi plata y mi trabajo, pero lo que yo produzco es mío. No tenés por qué sacármelo, no tenés derecho, es propiedad privada. O sea que es una cuestión muy de fondo, ¿no? Pero eso del costo fiscal... Luis, usted deslizó en algún momento y habló de ideología, ¿no? Porque a veces hay razones que no se comprenden porque quizás estén en ese ámbito, ¿no? Y las respuestas tengan que ver con un tipo de ideología. Le agradezco muchísimo esta entrevista muy extensa, y agradezco su tiempo en el fin de semana, y muy esclarecedora, ¿no? Para entender más qué es lo que le pasa al campo en estos momentos, además, en los que sufre una sequía descomunal. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos información urgente.